Les saludo nuevamente desde Birmingham, Alabama, con este curso de predicación. Esta es la parte 2. La parte 2, la parte 1 se las entregué en dos videos que están en la red. Y esta es la parte 2 que hoy voy a subir a la red. Mi nombre es Eduardo Torres. Ustedes me conocen ya, soy Eduardo Torres, el pastor Eduardo. Eh, Ahí están mis correos electrónicos nuevamente: prof.eduardo.torres@gmail y edutomarlapalabradeVerdad.net. Y las dos websites, la palabra de verdad.net, que es donde está el curso, los videos del curso, y Mantequilla y Miel, que es la otra página donde por lo general escribo artículos que pueden serles muy útiles para preparar sus mensajes, tomar de allí referencias. Eh, Hoy vamos a utilizar una guía, ¿ok? Y la Biblia, pero hoy por lo general la Biblia no la vamos a tocar realmente. Vamos a utilizar la guía, una guía que, que yo estoy elaborando, y en lo que la termine de elaborar yo la subo a la red para que tengan esa guía para este curso. Eh, y la podrán encontrar allí en la palabra de verdad.net, en una pestaña que dice curso de predicación. Si pueden ir con todo el link, dice www.lapalabradeverdad.net slash p slash curso de predicación punto html. Ese sería directamente a la pestaña. Pero ustedes van allí y simplemente en la columna de la derecha ustedes buscan la pestaña y allí les va a salir predicación en primer lugar. Como está abajo, así como está abajo. Ustedes van a la columna de la derecha de la página de la palabra de verdad y van a encontrar esa reseña, pestañas. ¿Qué deseas leer? Escoge el tema. Y lo primerito que va a estar es el curso de predicación. Lo puse de primero para que lo tengan a la mano ahora que lo necesitan rápidamente y no lo tengan que buscar en todo el conjunto. Muy bien, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la estructura de un sermón. La estructura de un sermón. Este, Vamos a tener una conexión después de esto con el sermón textual, ¿ok? Pero ahora vamos a ver cómo vamos a armar nuestro sermón. Esto sirve para cualquier tipo de sermón, ¿ok? Que ustedes vayan a armar. De todas formas, nosotros vamos a estar trabajando más adelante, sobre unos 4 o 5 tipos de sermones que ustedes pueden predicar. Eh, Vamos a hablar sobre la estructura del sermón. Miren, la elaboración del sermón textual reúne muchas ventajas. Reúne muchas ventajas, entre ellas que permite acatar el interés de los asistentes, evita salirse del tema y además mantiene los márgenes bíblicos, es decir, que se sujeta específicamente a lo escritural y no a las anécdotas del predicador. En esencia, este género de exposición se centra en la escritura. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que no vaya a haber anécdotas del predicador, porque las anécdotas del predicador tienen que ver mucho en cuanto a son sus ilustraciones, ¿verdad? Que muchas veces son experiencias que uno mismo tiene. Pero cuando hablamos de un sermón que se centra en el texto, estamos encontrando, en el texto de las escrituras, estamos encontrando un sermón que tiene mucho más que sacar de la Biblia que de las experiencias. Entonces, la estructura del sermón es vital para que el mensaje se entienda a cabalidad. El resultado de una buena estructura en el sermón es que el tiempo que el predicador ha invertido para estudiar está totalmente aprovechado. Porque la congregación efectivamente va a captar mucho de lo que el predicador tiene que decir.
Por lo tanto, si el predicador desea que su tiempo de estudio sea de provecho para la congregación, forzosamente tendrá que dedicar un buen tiempo a la elaboración de la estructura del material que ha investigado. ¿Ok? Esto es básico. En esta y otras entregas de este curso iremos paso a paso para aprender a construir la estructura sobre la cual descansan los argumentos bíblicos de las enseñanzas que compartimos con la audiencia. Pero ahora es necesario comprender los elementos fundamentales que sostienen el esqueleto o esta estructura que en su defecto llamamos bosquejo. Y son esas partes: el título, el texto, la introducción, la proposición, las frases interrogativas, las frases de transición, las divisiones principales, las subdivisiones, las ilustraciones y al final pues la conclusión. ¿Ok? Cuando veamos todo esto, entonces luego vamos a continuar con material del libro de texto. Pero por ahora, pues lo que les he dicho y lo que está ahí en sus pantallas, pues en el video, es lo que vamos a tratar en este video de hoy. ¿Cómo es la estructura de un sermón? ¿Cómo es la estructura de un sermón? La estructura de un sermón es tal como ustedes la ven allí en ese slide. Pero hay razones para poder tener una estructura como esta. Yo le digo a esta estructura es un diagrama de flujo. ¿Cómo fluye todo el mensaje desde el título hasta la conclusión? Las partes por las que pasa, las partes por las que se compone. ¿Ok? Esta estructura básicamente ayuda al predicador a pensar claramente. Cuando el predicador hace una estructura como esta, él puede pensar claramente, ¿verdad? Porque tiene su estructura hecha, escrita, puesta sobre el púlpito. Entonces, cuando él la hace así, la ha estudiado, la repasa, él tiene un control absoluto sobre lo que está predicando. Miren, muchas veces es difícil entender lo que el predicador está diciendo, porque tal vez él no ha pensado bien lo que va a decir y no lo tiene bien estructurado. Generalmente esto se refleja en una falta de estructura para el sermón. El primer valor de tener una estructura en el sermón es que ayuda al predicador a ordenar bien sus pensamientos. ¿Ok? Ayuda al predicador a ordenar bien todos sus pensamientos. Entonces, cuando el predicador tiene esto que es vital, ¿verdad? Es vital para el mensaje, para que se entienda a cabalidad el mensaje. El resultado de una buena estructura en el sermón es que es su tiempo, el tiempo que él ha invertido en estudiar la Biblia, está aprovechado en su totalidad. Y así la congregación efectivamente va a captar mucho de lo que el predicador tiene que decir y va a tener mucho interés en oír ese mensaje, en escucharlo, en aprenderlo. Por lo tanto, si el predicador desea que su tiempo de estudio sea de provecho para la congregación, forzosamente tendrá que dedicar un buen tiempo a la elaboración de la estructura del material que él ha investigado. De allí, pues, pasamos a lo que les acabo de decir, ¿verdad? De estas tres razones importantes. La primera, que ayuda al predicador a pensar, ¿verdad? En segundo lugar, ayuda a la congregación a entender con claridad el sermón. No solamente el predicador está apto y claro para expresar sus pensamientos, sino que asimismo también la congregación, ¿verdad?, puede escuchar con claridad, entender con claridad este mensaje. Si el sermón está bien estructurado, la congregación logrará seguir mejor el pensamiento del predicador y por ende podrá entender más claramente el mensaje. No hay nada peor para una congregación que tener que escuchar a un predicador hablar por 45 minutos o más cuando no ha ordenado bien sus pensamientos. Yo he escuchado a predicadores que predican mucho más, una hora. Yo predico largo. Pero teníamos, o mi profesor pues de homilética, don Germán Núñez Pamuño, allá en Venezuela, era un hombre que podía predicar 2 horas tranquilamente.
Pero la estructura de su mensaje estaba tan bien elaborada y él hablaba de una forma tan clara y con un gran dominio de todo lo que predicaba, que esas 2 horas que podía estar predicando eran como media hora nada más para una sala que escuchaba atentamente a lo que le estaba gustando. Que podía tener, que podía tener en sus mentes todo algo muy bien, cada uno de los oyentes muy bien organizado. Y hay oyentes que les gusta escribir y aunque muchas veces en las iglesias no ponen notas de los mensajes que el predicador predica los días domingos, en la iglesia hay gente en la iglesia que lleva cuadernos, lápiz, su blog, lo que fuera, y está tomando nota de todo lo que el predicador escucha. Y hoy en día hasta con nuestros teléfonos podemos grabar el mensaje. ¿Ok? Y entonces si usted está escribiendo y a la vez está grabando, después puede escuchar esa enseñanza en su casa, usted va a ver cómo saca provecho de lo que el predicador le está enseñando cada domingo. Este mensaje, un mensaje así, debe será bien entendido, pero un mensaje en la congregación que escucha al predicador, que no ha ordenado sus pensamientos, que no ha ordenado por medio de un buen bosquejo, de una buena estructura, miren, son los más desafortunados minutos que puede tener un creyente en una iglesia. No van a entender su mensaje. Según James Braga, el sermón debe estar construido de tal manera que los oyentes puedan captar sin dificultad la esencia del mensaje, así como los varios aspectos que aparecen en ese mensaje. En ese mensaje. Una tercera razón es que el mensaje bien estructurado, ¿verdad? Ayuda a la congregación y también al predicador a recordar el sermón. Son dos cosas en una. Son dos cosas en una. Es muy difícil recordar un sermón que no ha sido claramente estructurado. Muy pronto todo el esfuerzo del predicador quedará en nada. Un mensaje no entendido está destinado a pasar rápidamente al olvido y por ende a ser totalmente ineficaz en la edificación de la iglesia. Pero la estructuración del mensaje a predicar, que ayuda bien hecho, que ayuda a su autor a recordar fácilmente el orden de ese sermón, no va a ser olvidado por ese predicador cuando lo vaya a predicar. Lo lleva fácilmente en orden en su bosquejo, pero también mientras lo hacía se quedó en su mente. Y él va a seguir ese bosquejo y él va a seguir lo que tiene en su mente y lo va a hacer de tal manera que va a agradar durante toda su exposición a la iglesia. Yo quiero enseñarles nuevamente la estructura al principio, ¿verdad? Del diagrama que tenemos de un mensaje. ¿Ok? Y aunque yo voy a ir uno a uno en todas estas cosas, ¿verdad? Al principio voy a tocar algunas cosas de ellas, voy a reducir este diagrama, lo voy a reducir un poco para que algunas cosas que no se van a explicar ahora se van a explicar después. ¿Ok? Entonces, ahora pues tenemos este diagrama central, título, texto, introducción, cuerpo, con sus divisiones, las ilustraciones que deben ir en ese cuerpo. También pueden ir ilustraciones en la introducción, en la conclusión. Eh, y luego también dentro de esta estructura está después de la introducción una proposición, una frase interrogativa y una frase de transición. ¿Ok? Entre las divisiones principales y secundarias, sobre todo entre las divisiones principales, cada una, no hablo de las secundarias, de las principales, van a estar frases de transición. Al terminar cada división principal, se pasa a la siguiente con una frase de transición. Todo eso lo vamos a aprender, pero estos dos cuadros que están a los lados del diagrama central se van a trabajar después. ¿Ok?
¿ok? Así que en los siguientes slides voy a usar un diagrama más reducido, primero por razón del espacio que tengo acá, pero es que realmente quiero que extenderme un poquito en estos dos cuadros que están a los extremos y explicarlo muy bien para no dejar nada oscuro, porque necesitan un poquito más de explicación. En la medida en que les presento esos elementos básicos de un sermón, van a ver formándose la estructura o el esqueleto, la estructura o el esqueleto de toda esta estructura. O sea, lo que le llamamos el esqueleto es el bosquejo del sermón, ¿verdad? Sin que tenga todavía la carne. Solamente es un esqueleto, no tiene carne. ¿Ok? Esa es la idea, por eso ese término lo conocemos mucho entre los predicadores. Entonces luego vamos a estar trabajando con este sermón paso a paso, ¿verdad? Para irle dando forma y para ir haciendo que la carne empiece a aparecer en él. Y así lo vamos a estudiar, como está en este momento. Este es el diagrama reducido. Fíjense que no están los cuadros al lado derecho e izquierdo, sino que está el título, el texto, la introducción, el cuerpo con sus divisiones principales y secundarias, las ilustraciones y la conclusión. ¿Ok? Así vamos a trabajar. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y comenzaremos con el título. Vamos a empezar por el principio, el título. Y tenemos aquí la parte del diagrama que nos interesa, está en amarillo. Lo demás que está en gris, eso vienen los pasos más adelante. El título. Bueno, el título es una expresión. Este sería más o menos la definición. Es una expresión de un espacio específico que ha de ser presentado en el sermón, expresado de tal manera que sea apropiado para anunciar el sermón. Repito, es una expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón, expresado de tal manera que sea apropiado para anunciar el sermón. Ok, el título debe anunciar el sermón. El valor de dar un título al mensaje es que ayuda al predicador a aclarar cuál es el propósito de ese mensaje. Es decir, a dónde está apuntando ese sermón. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? O mejor dicho, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo? ¿Qué queremos enseñar? La claridad en este asunto es muy útil tanto para el predicador como para la congregación. Ahora bien, no vamos a buscar un título en este momento. Porque si usted no tiene un texto, ¿cómo va a tener un título? Si usted no tiene todavía algo a lo cual tiene que poner un título, no piense primero en un título, porque nunca, al pensar primero en el título, yo voy a escribir un libro que se va a llamar tal cosa. Ajá, que contiene el libro. Empiece a escribir el libro y el título aparecerá en algún momento. O si usted considera que ese título que pensó previamente encaja, bueno, muy bien, pero el título aparecerá. ¿Ok? Así que el título es lo último que el predicador vaya a crear o cree en su mensaje. Ahora, hay ciertas características importantes en el título del sermón que las tenemos que tomar en consideración. Aquí voy a ir simplemente dando algunos enunciados y nada más. No vamos a hablar mucho. Estos enunciados dejan muy claro lo que usted tiene que hacer. Y usted al verlo y al leerlo, se va a dar cuenta. Por ejemplo, debe ser un título pertinente al mensaje. Ya lo acabamos de decir. O sea, debe estar de acuerdo con el mensaje. Por eso, piense primero en hacer su mensaje y después piense en el título para que sea pertinente, para que sea realmente el título que debe llevar su mensaje. Ese título debe ser breve y claro. No haga títulos muy largos. Haga un título corto, breve, que exprese lo que usted quiere,
pero que no se alargue, porque si se alarga la gente ni siquiera va a recordar el título de su mensaje. Así que debe ser breve y debe ser muy claro, con palabras claras que tengan expresión. Ahora vamos a ver algunos de esos títulos. Debe ser interesante y debe ser llamativo, ¿ok? Debe causar interés en la gente y debe ser llamativo. Yo una vez hice un mensaje y yo decía, wow, trabajé sobre la base del pasaje: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Y lo iba a predicar a un grupo de misioneros voluntarios que estaban presentes en la iglesia y que fueron ese día, pero que estaba toda la iglesia ese domingo. Así que iba a tocar a varias personas también, porque en la iglesia teníamos personas que hacían trabajo misionero para nosotros mismos. Y decía, qué le digo yo? ¿Cómo pongo yo? Entonces pensé, ¿a dónde van tus pies? Es interesante, ¿verdad? ¿A dónde van tus pies? Cuando ya tenía el mensaje listo, dije, ¿a dónde van tus pies? ¿Ok? Pero ok, entonces yo coloco mi título, ¿a dónde van tus pies? Pero en medio de todo yo había pensado, ¿a qué huelen tus pies? ¿A qué huelen tus pies? Entonces, cuando ya yo voy a predicar, yo cambio el título. Pero cuando cambio el título me di cuenta de que yo no tenía nada escrito en relación a qué huelen tus pies. ¿Ok? Entonces yo tuve que agregar previamente cosas que salieron en mi mente en relación a tus pies huelen avanzada, tus pies huelen a sacrificio, tus pies huelen a evangelio, cosas así por el estilo, ¿no? Pero cuando yo mencioné a qué huelen tus pies, la congregación se sonrió, se rieron, algunos ponían una cara así un poco como amarga por el olor de sus pies tal vez. Pero esa no era mi idea en ese momento, tenía otra idea, pero la cambié al final y después tuve que hacer cosas, ¿verdad? Que tuve que improvisar en el mensaje. No me salieron mal, pero no ha debido ser así. Otra de las características importantes del título del sermón es que no debe ser irreverente o indigno del púlpito. Irreverente o indigno del púlpito. Si ese mensaje que yo iba a predicar, a que huelen tus pies, yo hubiese iniciado con palabras que verdaderamente sean, no las voy a mencionar aquí evidentemente, pero que algunos conocen, sobre todo colombianos, etcétera. Bueno, en cada país, en cada cultura, le pondrán un adjetivo al olor de los pies o a los pies que huelen mal. Entonces, yo no podía haber empezado utilizando palabras soez, una palabra soez o varias palabras soez, sino que tenía que hacerlo correctamente como lo hice. Para que no fuera irreverente y para que no fuera indigno del púlpito. El título puede ser una afirmación, puede ser una interrogante. ¿A dónde van tus pies? O puede ser una exclamación. ¿Ok? Cualquier cosa, vamos a verlo más adelante con unos ejemplos. ¿Ok? Así, por ejemplo. Aquí tengo varios ejemplos. Se los voy a ir dejando así. Le pueden tomar una foto, pueden hacer un capture en su monitor, donde estén viendo esto, si lo pueden hacer. La idea es que puedan darse cuenta, ¿no? Eh, Estos son mensajes que ya se han predicado, ¿ok? Y que están basados en estos pasajes bíblicos. La idea es que ustedes busquen el mensaje, busquen el pasaje bíblico y relacionen el pasaje bíblico con el nombre, con el título del mensaje. Aunque estoy seguro, porque sé que tengo la base de todos los predicadores, inclusive aquí está Spurgeon también, y estoy seguro que cuando escribieron sus mensajes todavía no tenían el título de ese mensaje. Piedad y prosperidad, que está basado en Primero de Reyes, ese cerito que está ahí, no va, es Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 4, 25, 34.
la derrota de la muerte basada en primera de los Corintios 15. Les advierto esto, oigan esto, primero de Reyes, cuando se trata de un libro, no se dice primera de Reyes, se dice primero de Reyes. Cuando se trata de una epístola o una carta del Nuevo Testamento, es primera a los Corintios o, o primera epístola. ¿Ok? Es la forma de mencionarlos correctamente. Piedad y prosperidad, la derrota de la muerte, la reacción de la represalia, consuelo para los cansados, de la tristeza al testimonio, la plegaria que prevalece, transformando la oposición en oportunidad, basado en Filipenses, la suficiencia del Salvador, la esperanza viviente en un mundo desesperado. Me gusta bastante ese título, está basado en Primera de Pedro, lo leí, me gusta mucho. Esperanza viviente en un mundo desesperado. ¿Okay? Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ejemplos. 9 ejemplos. ¿Ok? 9 ejemplos. Hay otros ejemplos, ¿ok? Que podría haberles yo dado, pero esos son suficientes. Había muchos más. Así que cuando uno va a elaborar el título, tiene que tomar en consideración las cosas que acabamos de ver. Usted puede parar este video ahora y retrocederlo y volver a escuchar esa parte. Si no la comprendió bien, me interesa que ustedes puedan escuchar estos videos bien y comprenderlos. El texto. Vamos a hablar ahora de lo que es el texto y vamos a poner nuevamente nuestro gráfico, nuestro flujo acá de este de lo del bosquejo. Fíjense que reduje bastante, ok. Ahora vamos con el texto. Todavía estamos en el primer cuadro, título y texto. Ahora vamos al texto, la segunda parte de este cuadro. Ok. El texto es el pasaje bíblico que sirve de base para el sermón. El texto debe siempre mostrar la verdad central del sermón y casi siempre presentar otras verdades que van a ser utilizadas en el desarrollo del mensaje. El texto, cuando es usado correctamente, va a proporcionar al sermón la autoridad de la palabra de Dios. Así mismo, ni más ni menos. Eso es básicamente todo. ¿Ok? Básicamente todo esto. Ahora bien, el texto debe escogerse. Debe escogerse. ¿Ok? ¿Cómo se escoge el texto? ¿Cómo vamos a escoger nosotros el texto? Para escoger el texto, en primer lugar, cuando tenemos el texto para predicar o enseñar, debemos hacerle a este texto un estudio profundo. Un estudio profundo. Esta es la estrategia inicial. Esta es la estrategia inicial. Conveniente, vamos a leerlo ahí de la pantalla, es conveniente hacer un estudio inductivo del texto. O sea, que usted se meta en el texto y vaya viendo las cosas de una forma tal, ¿verdad? Donde se nos induce, se nos lleva, donde usted se deja llevar al punto y usted por ese camino está comprendiéndolo todo. Leerlo, releerlo en varias versiones de la Biblia, aún en paráfrasis, y entenderlo con su contexto. Entenderlo con su contexto. Investigue el propósito por el cual se escribió ese libro. No vaya simplemente a sacar un mensaje del libro sin conocer a su autor, sin conocer el carácter del autor de ese libro, del quien lo escribió. Claro, sabemos que el autor es Dios, pero quien fue inspirado por Dios para escribirlo. Lea bien. Hay muchas Biblias que traen bastante material previo en cada libro
para que usted pueda leer de su autor, de la fecha en que se escribió, del tiempo, cómo era el contexto político de aquella época, cómo era el contexto social, religioso, X. Hay muchas cosas importantes que tenemos que saber del libro. Investigue, investigue, investigue el propósito por el cual se escribió el libro. Analice los comentarios bíblicos. Tenga buenos comentarios bíblicos. Es importante tener presente las reglas también de interpretación para saber qué dice y qué significa el texto. Hay reglas de interpretación, a lo que se le llama hermenéutica, y tenemos que conocer de la hermenéutica. No tengo ahorita un curso de hermenéutica, pero sí hay buenos cursos de hermenéutica en muchas de las mejores páginas web que hablan sobre la preparación y la capacitación de un pastor o un predicador. De esta manera, así se podrá elaborar la idea y, por supuesto, las otras partes del bosquejo que usted tiene que elaborar. Pero antes de todo, usted tiene que preguntarse, ¿cómo voy a escoger el texto bíblico? ¿Qué pasos debo dar? Esto, como les dije, es la estrategia principal. Todo predicador debe pasar buena parte del tiempo en primer lugar en oración. Y no podemos hablar de una oración sencilla, simple oración profunda, hasta con lágrimas. Acuérdense que va a alimentar a la grey. Si es su iglesia la que está pastoreando con mucho celo, si es que lo invitaron a otro lugar, aún mucho más celo y cuidado, porque él es el rebaño de otro pastor. Pero si usted es un miembro de la iglesia, un laico que está predicando, hágalo con mucho amor, porque son para las personas que como usted son ovejas de esa iglesia, y usted sabe muy bien lo que usted necesita y lo que ellas necesitan. Hágalo correctamente. Hágalo correctamente. Hable de Dios, pero conozca a Dios. No hable de Dios, de su poder, sin conocerlo. Si no permanece en su presencia en oración, si no conoce su carácter, si no lee y estudia lo que escribió ese Dios maravilloso para nosotros. ¿Cómo ser mensajeros, hermanos? ¿Cómo ser mensajeros de aquel a quien no consultamos, a quien no conocemos? No es posible, no es posible. No se debe, no debemos ser así, sobre todo cuando estamos trabajando sobre la estructura de un sermón. Al comenzar la semana o durante el transcurso de la misma semana, la persona, usted, el expositor bíblico, debe pedir la orientación de Dios, del Supremo Hacedor, en procurar, en procurar que Él sea el guía, el Espíritu Santo sea el guía sobre esa porción escritural que usted debe escoger. Acuérdense que todavía no la ha escogido. Este es el principio, pero este principio no falla. Generalmente, en el curso de las horas siguientes, Dios muestra pasajes que llaman poderosamente la atención y se constituyen en la base de mensajes para la membresía. Cuando usted ora, aun cuando usted ora por otra cosa y usted no está orando por un texto, por algo, para un mensaje, Dios puede darle muchas cosas interesantes. Tenga un lápiz y un cuaderno a su lado cuando está orando. Póngale mi cuaderno de oración. Y usted anote allí cosas que Dios le dice durante sus periodos de oración diarios. Hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, cuando estamos escogiendo el texto bíblico. Buscar la dirección de Dios, ya lo hemos dicho. Es la estrategia principal y todo predicador debe pasar buena parte de su tiempo en oración. Buscar esa dirección de Dios es importante.
hable, como le dije, hable del Dios que usted conoce, hable del poder de Dios que usted conoce, hable de ese Dios, del carácter de ese Dios, de sus enseñanzas, de su voluntad, porque usted le conoce y glorifíquelo de esa manera. Ahora bien, en segundo lugar, estudie la Biblia y tome apuntes de ella. Adoptar las costumbres de estudiar la Biblia e ir tomando apuntes en una libreta sobre los aspectos que nos llamaron la atención, los que podían tenerse en cuenta o tomarse en cuenta para una aplicación práctica, o aquellos en los que sentimos específicamente que Dios habló a nuestra vida, constituye esto una valiosa herramienta. En el futuro, cuando estemos frente al compromiso de exponer la palabra de Dios, será de mucha utilidad revisar nuestras notas. De seguro siempre encontraremos un tema para compartir con nuestras congregaciones, con nuestros grupos pequeños, con nuestros discípulos. Así es. Así es, al comenzar la semana, haga todo esto. No, mire, no se detenga. Si usted predica semanalmente, semanalmente tiene que estar haciendo esto. Semanalmente tiene que estar haciendo esto. ¿Ok? Una vez que tengamos el texto o el versículo del cual vamos a elaborar el mensaje, es necesario que es que se me trabó la lengua, ok, nos familiaricemos con él, con ese texto. Debemos leerlo cuantas veces sea necesario. Leerlo, 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 leerlo. Tomar notas de las palabras, de las expresiones, de las frases, investigar en los diccionarios bíblicos, en los comentarios bíblicos, el significado de esas frases, Consultar ese texto escogido leyéndolo también en otras versiones, Esto nos va a dar una familiaridad con este texto, de tal manera que lo vamos a hacer parte de nuestra propia vida cuando conozcamos el texto perfectamente. Y nos vamos a sentir así un poquito esponjados, vamos a hablar así como un pavo real con su cola muy abierta, porque estamos hablando con autoridad. Permiso. Un poquito de agua para mi garganta. Entonces consulte este texto, consúltelo siempre, consúltelo, no deje de hacerlo, no deje de hacerlo. Lea lo que aparece antes y después del pasaje que usted escogió. Esto va a ayudar a definir el contexto. Escriba, ¿ok? Escriba usted aquellas palabras con las que no está familiarizado con el fin de investigarlas con ayuda de textos de diccionario, etcétera, inclusive preguntando a personas, a pastores, llamando a personas que usted considera que pueden darle luz en estos asuntos. Si tiene la posibilidad, le sugerimos que consulte ese mismo versículo en otras versiones de la Biblia. Mire, no es que tenga la posibilidad, es que debe tenerla. Usted necesita tener en su biblioteca varias versiones de la Biblia. Usted necesita tener en su biblioteca varios comentarios bíblicos, diccionarios. Hoy en día las bibliotecas son electrónicas y la tiene usted en su computador. No tiene necesidad de ocupar un espacio con libros o mucho espacio con libros en su casa o en su oficina. Eso era antes. Teníamos que tener varios muebles de biblioteca en nuestras oficinas para poder poner todos los libros que necesitábamos, porque no teníamos a la mano estos recursos que tenemos ahora con el internet. Haga comparaciones.
defina aspectos en los que puede darse diferencias entre una palabra u otra palabra dentro de los mismos textos. En una Biblia aparece así, en otra Biblia aparece así. Vaya a los originales, pero no vaya a los originales para después ponerlos en su mensaje. A veces es necesario hacerlo. Esta palabra en griego se pronuncia así, pero tiene dos significados diferentes. Si se está usando con este adjetivo, con este verbo, con esta manera, y si se está usando de esta otra forma, cada una tiene un significado diferente. Todo eso es importante, pero no se meta en profundidades cuando eso no le va a ayudar. Simplemente páselo por alto y trate más bien de buscar la manera de expresarlo de una forma sencilla, porque usted mismo se va a poder enredar. Deje esto para esos teólogos o esos hermanos que han pasado por esos cursos de idiomas, como el hebreo, el arameo, el griego, etcétera. Para esos que tienen sus Biblias en esos idiomas, tienen Biblias en esos idiomas, pero pueden leerlas, pueden buscar, tienen concordancias para ese tipo de material. Compare. La comparación es importante. Compare. Eso hace que usted enriquezca su conocimiento. Cuando usted puede definir el enfoque que tiene una palabra o tiene otra, o los enfoques, mire, compare cómo está escrito en un lugar, compare cómo está escrito en otro. Conozca las culturas mismas. Hay textos que se escribieron en el hebreo en el Antiguo Testamento dentro de una cultura muy diferente a la cultura de la que escribieron en el Nuevo Testamento. Entonces, y las palabras están igualmente planteadas, los textos están planteados, están tomando de esos textos pasados, están tomándolos para usarlos en el Nuevo Testamento. Usted lo sabe muy bien. Haga un buen enfoque de su mensaje y haga que la gente verdaderamente entienda todo con sencillez. Eso sí, trate de hacerlo con sencillez. Aunque usted tenga todo el conocimiento y es egresado de seminarios, tiene cursos de maestría, lo que fuere, haga todo con sencillez, porque los que están escuchando no son egresados de seminario, ni tienen maestría en divinidades o en teología o en educación cristiana, no. Hágalo sencillo para la gente sencilla que usted tiene en el público. Habrán personas que tal vez en su público sí son más profesionales, pero son menos. Usted tiene más sencillos que profesionales. Y el profesional lo va a entender igualito cuando usted se lo explica con sencillez. Cuando usted se lo explica con sencillez. Vamos a pasar a este punto de escoger el texto bíblico donde dice que debemos descubrir las divisiones naturales del texto. Esto me gusta mucho. Descubra las divisiones naturales del texto. ¿Ok? Miren, cuando esté familiarizado con el texto, busque las divisiones naturales que esto puede tener. Ya vamos a ver qué son esas divisiones naturales. Generalmente un versículo podría tener 2 o 3 ideas reflexionadas para que apreciemos este hecho. Vamos a tomar como base un pasaje bíblico muy conocido. Voy a repetir esto. Generalmente un versículo puede tener 2 o 3 ideas que salen en su reflexión. Hay versículos, hay pasajes bíblicos que usted puede sacar infinidad de mensajes, con infinidad de ideas, dirigidos de manera diferente y no solamente a un solo punto. Bueno, vamos a utilizar Juan 3:16, un pasaje bíblico muy conocido, memorizado por todos desde un principio, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versión Reina Valera. Ok, vamos a hacerlo de esa versión Reina Valera 60, que es la que nos acompañó a nosotros mucho tiempo. Ahora es cuando tenemos otro tipo de versiones y ahora también dicen, abramos nuestras Biblias y otros dicen, encendamos nuestras Biblias en sus teléfonos celulares, en sus tablets.
Antes yo me preocupaba mucho cuando empezaron a llegar a la iglesia las personas, los hermanos sin sus Biblias, y ostentaban sus teléfonos o de sus tablets y de ahí leían. Pero era un poco difícil decirle, por favor, dejen su dedo metido allí y pasemos ahora a esto, pero no desmarquen donde están ahorita, porque quiero que hagan unas comparaciones. Oh, ahí sí es verdad, se echaban a reír, porque tendrían que tener dos o tres teléfonos a la mano para dejar un teléfono en el pasaje que estábamos leyendo e irse al otro pasaje en el otro teléfono. Sí, tiene sus ventajas, pero tiene mucho más desventajas. Siempre es bueno llevar el libro. Generalmente un versículo podría tener dos o tres ideas para reflexionar. ¿Ok? Leyendo de este pasaje bíblico Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda vida eterna. De ahí vamos a salir. Y vamos a hacer un análisis sencillo. Vamos a hacer aquí un análisis sencillo, ¿ok? En este versículo las divisiones naturales, para hacer un análisis sencillo, ¿ok? Vamos a señalar las divisiones naturales. Fíjense, fíjense, yo voy a detenerme aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí hay divisiones naturales. Ese versículo tiene divisiones naturales. Las divisiones naturales están dadas por signos de puntuación especialmente, por ideas también especialmente. ¿Ok? Especialmente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración a lo mejor no todas las divisiones naturales, pero las que nos interesan para nuestro mensaje. Y de aquí quiero que ustedes vayan pensando ya en tres divisiones naturales que tiene este versículo. Juan 3:16 tiene tres divisiones naturales que vamos a tomar en cuenta para armar nuestra estructura, nuestro bosquejo. ¿Ok? Voy ahora enseguida. Yo creo que ustedes más o menos ya las tienen. Si están anotando, anótenlas y vamos a ver si ustedes y yo coincidimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo es la primera división natural. Fíjense que es la primera oración y hay una coma para continuar, entonces ahí hay un descanso. Quiere decir que ahí hay una idea. Ahí hay una idea. Después de la coma viene otra idea que es la que respalda a la primera idea. Pero aquí tenemos una idea, porque de tal manera amó Dios al mundo. La segunda división natural es que ha dado su Hijo unigénito. ¿Ok? Ustedes dirán, pero bueno, y para que todo aquel que en él cree, bueno, realmente nosotros no quiero hablar de un mensaje que está dirigido solamente al hecho de que hay personas que deben entregarse a Cristo y deben creer en Cristo a través del mensaje. Así que no utilizo esta frase. Yo quiero que la gente entienda a Dios. Yo quiero que la gente entienda a Dios en este pasaje bíblico. Eso es lo que quiero, eso es lo que deseo. Entonces, si yo quiero que la gente entienda a Dios, tengo que hablar de ese amor de Dios que está en la primera división y tengo que hablar del regalo de Dios que fue su Hijo unigénito. ¿Se dan cuenta? Y en la tercera división natural dice, para que todo aquel que en él cree, entonces tomo la segunda frase y la uno con la última y ahí sí lo dirijo a el público para que conozcan primero a ese Dios, conozcan el sacrificio de ese Dios, conozcan el amor de ese Dios. Y luego tomo la idea de la segunda frase, de la tercera frase, y la uno con la última, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podía no haber tomado la frase de para que todo aquel que en él crea. Pero pierde el sentido cuando quiero usar no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no sabemos a quién se refiere con el no se pierda. Entonces, estas son
3 ideas. Podríamos tener 4 ideas, pero vamos a tener solo 3 ideas porque son las que me interesan en este momento. Aquí tenemos el bosquejo de la división natural para aplicarla en este versículo, ¿verdad? A este versículo. Y en las próximas lecciones explicaremos cómo se definen las divisiones principales y las divisiones menores de este texto. Ahora bien, siguiendo con el tema de escoger el texto bíblico, ¿ok? Debo decirle que de acuerdo con las primeras 3 divisiones naturales, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? Vamos a volverlo a poner, vamos a dejarlo allí, ¿ok? Vamos a dejarlo allí. Un momento que voy a apagar mi reloj porque Siri me contestó algo allí y no quiero que interrumpa. Ok. Vamos a recapitular un poquito antes de entrar aquí. Porque cuando entremos aquí vamos a encontrar no dificultades, porque realmente lo traté de hacer de tal forma de que no tenga dificultades para ustedes. ¿Ok? Como se recordarán, tras escoger nuestro texto para que fuera la base del sermón que fue Juan 3:16, acordamos que lo primero que debemos hacer es dividirlo. ¿Ok? La primera parte sería porque de tal manera amó Dios al mundo. La segunda, que ha dado su Hijo unigénito. Y la tercera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno, cada uno de estos segmentos constituirá un punto a tocar en el mensaje. De esta manera, tomando como referencia, porque de tal manera amó Dios al mundo, allí vamos a poder crear la primera gran división. Le vamos a llamar a estas divisiones principales también, le podemos llamar grandes divisiones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la primera de las 3 divisiones, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Vamos a crear nuestro primer gran postulado o nuestra primera gran división mayor. Dios ama al mundo. Así le pusimos. El primer punto, la primera división se titula Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Y la referencia es ese versículo bíblico. Es ese versículo bíblico. ¿Ok? Es importante. Cáptenlo bien allí. Cáptenlo bien allí. ¿Ok? Ahora bien, primera división mayor en la elaboración de las divisiones. Dios ama al mundo. Primera división. Ahora vamos a hacerlo de una manera especial. Especial. Si quieren ustedes con sus teléfonos, si no los están usando para ver el video, con sus teléfonos podrían tomar un videíto de esta lámina, por lo menos de esta primera lámina. Las otras también son iguales, pero esta primera lámina ya lo explica todo realmente. Dios ama al mundo, Dios ama al mundo. Ahí aparece un vector, ¿verdad? Que nos lleva de este punto a una explicación que vamos a dar ahora mismo, que dice, ahora unamos el primer gran postulado que llamamos primera división mayor con los 3 argumentos que van a dar soporte a esta división. Nosotros tenemos que encontrar ahora 3 argumentos para poder apoyar esta división, para poder apoyar este postulado. Yo tengo un postulado y le digo a la gente, Dios ama al mundo. Pero ahora bien, tengo que tener algo que me verdaderamente, argumentos que verdaderamente me respalden esto. Mi primer argumento es que Dios ama al mundo porque Él lo creó, porque es un mundo. Yo no creo que Dios creó el mundo simplemente porque no tenía nada que hacer. Él tuvo un plan y creó el universo. Y en el universo creó nuestro mundo. Este es lo primero. No es que estoy ya hablando de ello, simplemente estoy hablando de este argumento que acabo de escribir allí. El primer argumento para apoyar el primer postulado. ¿Ok?
Entonces, ustedes después, cuando ya tengan todo listo, ustedes van a hablar lo que ustedes anoten, ¿verdad? Pero si anoten, vayan a la Biblia y expliquen lo de la creación, por qué Dios crea, por qué ese amor tan grande al crear el mundo, X, como lo quieran expresar, para que la gente pueda entenderlo. En segundo lugar, como mi segundo argumento, Dios ama al mundo porque el hombre, Dios ama al mundo porque el hombre, al hombre, mejor dicho, al hombre, Él lo hizo. ¿Ok? Al hombre, Él lo hizo. En el mundo Él creó al hombre. En el mundo Él creó al hombre. Él hizo al hombre. Y Él ama al mundo por eso, porque el hombre habita aquí, es su creación. Porque el hombre es la corona de su creación. En tercer lugar, Dios ama al mundo desde los comienzos de la creación. Desde los comienzos de la creación. Estos son tres argumentos que yo encuentro acá y los pongo y listo, pero pueden ser otros los argumentos. Usted puede pensar en otros. Tal vez usted diga, no, no estoy de acuerdo con esos. O estoy de acuerdo con el primero, más no con los dos segundos. Estoy de acuerdo con él. Usted simplemente piense, esto es solamente la orientación que yo quiero darle a ustedes. Ustedes en cualquier sermón tienen estas divisiones mayores que son sus postulados y tienen que argumentar para poder hacer que estos postulados tengan un valor. ¿Ok? Esos postulados. Ahí ven ahora un paréntesis con una flecha, un vector, ¿verdad? Que dice que pusimos en primer orden, en primer lugar, ¿verdad? Un gran punto del mensaje y lo acompañamos de la sustentación. La sustentación son los argumentos. Ya esto lo expliqué. Cada uno tiene todo esto. Y de esta manera, de esta forma, de esta misma forma, vamos a proceder con el resto de el cuerpo del mensaje. No voy a repetir esta lámina porque lo vamos a ver en cada una de las láminas siguientes, en cada uno de los postulados. Y eso se nos va a ir grabando. ¿Ok? Se nos va a ir grabando. Vamos a ver ahora la segunda de las tres divisiones naturales. Vimos la primera, ahí está tachada, ya no nos interesa. Y vemos la segunda, que ha dado a su hijo unigénito, es la segunda, que ha dado a su hijo unigénito. Esa es la segunda división natural del versículo. Estamos tratando ahorita con el versículo, ¿ok? En este momento. Vamos ahora, crearemos nuestro gran postulado o nuestra división mayor, o nuestra segunda división mayor, segundo gran postulado o división mayor, de esta forma. Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Sería el postulado. Sería el postulado. La referencia es esa que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la referencia, la que aparece en la Biblia en el versículo. ¿Ok? Ahora bien, ahora bien. Este, nosotros, tomando en cuenta esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrolla o cómo vamos a desarrollar el segundo punto. Lo amplío un poco más, y hablo del manifiesto de su amor mediante de su Hijo. ¿Ok? Él dio a su Hijo, pero es un manifiesto de su amor. Es un manifiesto de su amor. Dar a su Hijo es un manifiesto de su amor. ¿Ok? El vector y lo mismo. Usamos el segundo gran postulado que llamamos segunda división mayor con los tres argumentos con los que le vamos a dar soporte y va a quedar así. Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo. O sea, eso que Dios dio su Hijo es la muestra suprema de su amor. Por eso cambié un poco el postulado, como se lo mencioné, Dios dio a su Hijo al principio, pero les pongo ahora, Dios manifestó su amor mediante su Hijo, porque es la forma, Él lo entrega y manifiesta su amor de esa manera. No solamente Dios dijo, yo amo al mundo, yo siento un gran amor por el mundo, sino que lo expresó. Es lo mismo que nosotros tenemos que expresar lo que sentimos con hechos.
El segundo argumento es que Jesús era hijo único, por tanto, para Dios significó un gran sacrificio. Era su único hijo. Era su único hijo. Y aquí se explica, ustedes pueden explicar que la palabra unigénito, etcétera, 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 habla de ese único hijo. ¿Ok? Y el tercero de los argumentos es que Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad. O sea, no solamente Dios dio a su hijo, sino que cuando su hijo estaba ya en el mundo y tenía que ir a la cruz, se dio por la humanidad. ¿Ok? Se entregó a sí mismo. Así que tenemos estos tres argumentos, nuevamente ahí lo ven, estos tres argumentos. Hicimos lo mismo, ¿verdad? Propusimos el segundo gran punto del mensaje y lo estamos acompañando de la sustentación para esta segunda gran división. Esta es la segunda gran división. Ya tenemos dos divisiones. Dos divisiones. Dios ama al mundo. Dios manifestó su amor al mundo mediante su Hijo. ¿Ok? Vamos a ver ahora, a desarrollar, ¿verdad? El tercero de las tres divisiones naturales. La primera, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya no la necesitamos. La segunda, que ha dado a su Hijo unigénito, ya no la necesitamos, ya la desarrollamos. La tercera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna. Creamos nuestro tercer gran postulado o división mayor aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, su Hijo, es la puerta de nuestra salvación. Es la puerta de nuestra salvación. La referencia será para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Aquí lo tenemos. Jesucristo es la puerta a la vida eterna. Así, más sencillo, ¿verdad? Jesucristo, habíamos dicho Jesucristo, su Hijo, ¿ok? Su Hijo es el que se entregó a sí mismo por la humanidad. No, aquí ya lo tenemos, Jesucristo, puerta a la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, más tenga vida eterna. El vector, ¿verdad? La explicación, hemos unido ya el tercer gran postulado, la tercera división mayor, con los tres argumentos, para darle soporte a esta tercera gran división. ¿Ok? Quedó así. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios, primer argumento para esta división. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios. En segundo lugar, ustedes van a hablar sobre quien cree en Él no verá muerte espiritual. Quien cree en Él no verá la muerte espiritual. Pero ahí tienen que explicar y tienen que separar todo lo que es la muerte natural de la muerte espiritual, la muerte del cuerpo con la muerte del espíritu. El cuerpo muere siempre, siempre va a morir el cuerpo, pero el espíritu va a vivir por siempre. ¿Dónde va a vivir el espíritu? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser la vida espiritual y la muerte espiritual? Entonces, la muerte espiritual hay que explicarla. La gente tiene que entender que el pecado le lleva a la muerte espiritual. Y quien cree en Él vivirá eternamente con Dios. Ahí hay una de más. Con Dios. Quien cree en Él vivirá eternamente con Dios. Los tres argumentos, pueden ser cuatro argumentos. Usted puede tener dos. Uno no es no les aconsejo que tengan simplemente uno. Ustedes pueden tener dos divisiones mayores, ¿verdad? A mí me gusta tener tres, pero de repente tengo mensajes que tienen dos, pero no hay mensajes con una sola división mayor porque ya no sería división, es simplemente algo que puse allí. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Tenemos aquí el tercer gran punto del mensaje y lo acompañamos de estos tres puntos, tres aspectos que son la sustentación o los argumentos para este punto. ¿Ok? De esta manera tenemos entonces el bosquejo de las tres divisiones principales del cuerpo del mensaje, del cuerpo del mensaje. Ahora solo nos resta el total o el sermón en su totalidad, ¿verdad? Título, no lo tenemos todavía, acuérdense, no lo tenemos. Texto,
Juan 3:16, ese es nuestro texto. Primera división, Dios ama al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí está el pasaje que lo sustenta. Aquí están los argumentos, tres argumentos que serían las tres subdivisiones. ¿Ok? La primera división en número romano dice Dios ama al mundo. Y luego vienen los tres A, B y C, que serían los tres subpuntos o las tres subdivisiones del mensaje, que son argumentos del punto principal. El segundo punto, ¿verdad? Principal, Dios manifestó su amor mediante su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús es la muestra suprema del amor de Dios, ¿verdad? Jesús era el Hijo único en este gran sacrificio. Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad. Okay. Aquí la letra B me salió seguida arriba, pero ya la tienen los tres puntos, A, B y C. Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo. B, Jesús era el Hijo único, por lo tanto, un gran sacrificio. Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad. Jesucristo es la puerta a la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios. Quien cree en Él no morirá para siempre. Quien cree tendrá la vida eterna. Quien cree tendrá la vida eterna. ¿Se da cuenta? Es muy sencillo, pero no puede partir de la base de la improvisación. Recuerde que el pasaje se debe estudiar con detenimiento y en todo momento la oración debe constituir una base fundamental. Una base fundamental. Y ahora se preguntará, ¿y el título? Bueno, pues no solo es el título lo que falta, ¿entienden? También es necesaria la introducción, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que grabar reconstruir esta última parte. Ok. Bien, ahora solo nos resta armar el sermón en su totalidad. Lo vamos a hacer de inmediato. Tenemos en primer lugar el título, pero recordemos que el título es algo que vamos a poner de último, después que hayamos terminado todo el mensaje. Y lo que tenemos ahora en este momento aquí, es solamente el bosquejo, ¿ok? Tenemos el bosquejo con los músculos, la carne principal. Luego hay que colocar todo el detalle, ¿verdad? Con que vamos a sustentar todo esto en cada una de las partes. Y tenemos el texto que es Juan 3:16, ya trabajamos en ese texto. Ahora la primera parte o la primera división o gran división sería este postulado: Dios ama al mundo. La parte del versículo que le corresponde y las tres divisiones que están acá, ¿ok? Porque Él lo creó, etcétera, etcétera. La segunda gran división, Dios manifestó su amor mediante su Hijo, igualmente con la parte del texto que le corresponde, y las tres divisiones o subdivisiones que vienen ahora, ¿verdad? Recuerden que debajo de estas subdivisiones A, B y C, o entre cada subdivisión, ustedes tienen que colocar allí, escribir allí todo lo que ustedes van a compartir con la congregación. Esto es solo el bosquejo. Y en tercer lugar, la tercera gran división o postulado: Jesucristo es la puerta a la vida eterna. Es necesario creer en Jesús, etcétera, etcétera, hasta la tercera subdivisión. Aquí tenemos ya todo esto armado. Es lo que hemos sacado. Así se hace con cualquier sermón que usted vaya a predicar. Okay, este sería el trabajo, evidentemente con más calma, esto porque ya estaba preorganizado. Ustedes lo van a hacer con más calma día tras día, cada semana en su oficina. Eh, ahora, todo es muy sencillo, todo es muy sencillo, pero no puede partir esto de la base de la improvisación. Ustedes no pueden, esto no puede ser improvisado. Un mensaje, un sermón
improvisado no lleva a ninguna parte, ¿ok? Recuerde usted que el pasaje se debe estudiar con detenimiento y y en todo momento en oración. La oración debe constituir una base fundamental, un ingrediente fundamental para para la elaboración de un mensaje bíblico o un sermón. Y ahora, bueno, el título ya sabe, te dice, ¿y el título? ¿Qué hacemos con el título? Bueno, el título lo vamos a escribir después. Espero que ustedes me lo manden en notificaciones, por correo electrónico. Ustedes tienen los correos. Háganlo, estudien cada video. Estudienlo una, dos, tres veces, cuatro veces, lo que sea necesario para que a ustedes se les grabe bien toda esta teoría y la pongan en práctica, ¿ok? No es solo el título lo que falta, también esto necesita la introducción de este mensaje, plantear la conclusión, las ilustraciones, pero son aspectos que vamos a ir tratando poco a poco. Por ahora tiene una tarea, buscar en su Biblia un texto al que le puedan aplicar estos pasos e ir armando un sermón y puede enviarme sus notas y sus interrogantes a edutomarlapalabradeVerdad.net. Puede, si así lo quiere hacer, comentarios por la página web donde está este curso en lapalabradeVerdad.net. Recuerde que la práctica hace al maestro. Practique, lea, ore y lo que escuche de otros maestros, escríbalo para que no se le olvide. Yo quiero darles a ustedes toda esta información con todo deseo. Ya me parece que lo que yo he hecho durante más de 30 años en el ministerio, lo que he estudiado en el seminario, en el instituto, ustedes deben, yo debo duplicarlo en ustedes, yo debo invertirme en ustedes. Y ahora lo puedo hacer de esta manera también por las redes. Muchísimas gracias. eh, y bueno, ya saben, no dejen de escribir, no dejen de enviar sus notificaciones, suscríbase a nuestras redes y que Dios les bendiga grandemente. Déjame tus preguntas en los comentarios abajo de esta pantalla o envíamelas por correo electrónico a mis email prof.eduardo.torres@gmail.com prof.eduardo.torres@gmail.com o a edutomar@lapalabradeVerdad.net edutomar@lapalabradeVerdad.net. También quiero sugerirte que te suscribas y así cuando te suscribas vas a recibir notificaciones de nuevos cursos, talleres, videos, etcétera, lo que publiquemos aquí en nuestro canal de la Palabra de Verdad. Haz clic en el rectángulo rojo para tu suscripción. Haz un clic en me gusta para saber que te ha gustado este video. Y no te olvides de recomendarlos a otras personas. Así que te estaré notificando cuando hayan más videos. Muchas gracias.